Muy buenas noches, mi nombre es John Alejandro Salazar. El día de hoy vamos a hablar de civilizaciones antiguas y su incidencia con la administración. Entonces, con las civilizaciones antiguas, como podemos ver acá, vamos entonces a mirar la parte de la construcción, ¿sí? Entonces, la construcción de la administración. Entonces, como primero podemos inferir entonces que el proceso de construcción de la administración se ha tornado en el foco de la actividad gubernamental. Está relacionado con otros aspectos muy importantes: las formas históricas de gobierno, como era lo que era la esclavitud y la monopolización, el papel de los funcionarios públicos en ese entonces, el desarrollo de técnicas para poder procesos de gobernanza y procesos administrativos, y la creación de servicios básicos. Estos son los 4 pilares o los 4 aspectos que construyeron ese proceso como tal administrativo, ¿cierto? Bueno, como vamos a poder ver en este momento, uno de los principales postulantes, ¿sí?, fue Max Weber, donde decía que el principal postulado era dedicar el estudio al perfeccionamiento de la organización política y administrativa. Entonces, el perfeccionamiento de la organización administrativa y política era muy importante para el desarrollo de los pueblos, ¿sí?, ya que se podíamos ver, o en ese entonces las civilizaciones habían unas más desarrolladas que otras, porque desarrollaron muy específicamente los procesos políticos y administrativos que tenían en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, en el proceso de política y administrativa podemos ver, por ejemplo, los sumarios, los hititas y diferentes culturas, y como grandes imperios, específicamente podemos ver a Egipto, a Roma y a otras civilizaciones específicamente que adoptaron procesos de gobernanza mucho primero y de manera más estricta que los otros, ¿cierto? Entonces vamos a ver a través del proceso correspondiente de la implementación del perfeccionamiento específico de las políticas y la administración, podemos inferir entonces que se puede dar el éxito de los grandes imperios, como lo fue Egipto y Roma, y como vemos tenía más riquezas que las otras civilizaciones que podíamos ver en la parte inferior de la lectura como tal, ¿sí? Ahora vamos a hacer la relación correspondiente, ¿sí?, que se tiene en las páginas relacionadas del final de la 51 a la 56 y de la 21 a la 29, ¿cierto? Entonces, la relación que podemos encontrar podemos concluir que en ambos espacios del libro como tal se evidencia que la construcción de la administración siempre se vio influenciada por los procesos políticos y administrativos de la época, ¿sí? Entonces, esa es la similitud que hacemos, y como podemos ver, Max Weber también dio su postulado donde eso se reforzó mucho en esa época, y por eso se lograron los grandes imperios o las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas se caracterizaron realmente por tener ese dominio o por tener ese carácter jerárquico, donde realmente había un monarca o había un líder y los otros eran unos subalternos, por decirlo así, o personas que estaban colaborando directamente con el monopolio, ¿sí? Bueno, recordemos entonces básicamente que los principios de la administración van muy ligados entonces a lo que fue de sus inicios el proceso de colonización y el proceso entonces de emancipación de los estados, ¿sí? Recordemos entonces que de civilizaciones antiguas se pudo ver que fueron las primeras formas de gobierno, ¿sí?, por el cual se estableció el proceso de esclavitud, donde el proceso de esclavitud, yo como amo podía intercambiar, o sea, un proceso de trueque con alguna persona que solicitara los servicios de ese esclavo que yo tenía a mi favor, y yo lo tenía a cambio por dinero. Entonces miremos que desde ese mismo proceso se empezó a ver el proceso de intercambio de trueque adicional del pago de impuestos, que se vio entonces influenciado por esto. Entonces, cuando hablamos de procesos administrativos y procesos políticos, se dicen administrativos el proceso de fiscalización, fisco o impuestos, y en el proceso de política el proceso de monarquía, de ser el líder, de ser la persona que encabeza un estado como tal, ¿sí? Entonces, con esta parte podríamos entonces inferenciar entonces que las civilizaciones antiguas, ¿sí?, formaron parte vital del proceso de lo que hoy actualmente tenemos como gobierno, ¿sí?
Entonces, desde ellos o desde las partes de sus civilizaciones antiguas, podemos ver que se relacionaron muy bien con el proceso tanto de escritura, con el proceso de relacionamiento y más que todo con el proceso de automatización de la política y la administración. En este caso entonces ya finalizamos entonces con nuestro video. Yo les quiero agradecer a todos por su atención prestada y que tengan entonces una muy feliz noche.